No se le escucha. No se escucha. No se escucha. Ya iniciamos, compañeros, en un segundo. No se escucha, El por video no se favor. escucha, Lisset. Siempre hay problemas. Siempre hay problemas. Bueno, muy buenas noches con todos, queridos estudiantes. De antemano, muchas gracias por de igual forma poderse conectar el día de hoy. Agradecemos nosotros la disposición igual que ustedes tienen para que se puedan igual conectar, podamos igual nosotros poder compartir este espacio con ustedes, poderles brindar toda la información necesaria para ustedes. Como igual saben, a veces sí se tienen fallas técnicas, pero igual tratamos de solucionar a los compañeros que no se les pueda admitir por el Zoom. Igual ya tenemos creado el enlace del YouTube. Les voy a pasar igual al grupo para que ustedes igual puedan conectarse. Recuerden igual que los compañeros y estudiantes que no logran conectarse, no hay ningún problema. Igual esta clase se sube en la plataforma y en el módulo 2 que vamos a comenzar con nuestro compañero, ¿ya? Entonces, estimados compañeros, sin más que decirles, eh, que les vaya súper bien. Recuerden igual que toda la información que nos brinda nuestro capacitador, que nos ayude. Si tenemos algunas preguntas, tenemos el chat para que igual ustedes puedan preguntar cualquier situación que tenemos, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Que tengan una buena noche y vamos a comenzar, ¿ya? Tenemos como capacitador invitado especial en el módulo número 2. La persona que nos va a dar es Francisco Rivadeneiro. Él es abogado en libre ejercicio, secretario de la Asociación América de Juristas, Rama Ecuador. Él tiene experiencia en el sector público y privado. De igual forma, ha sido capacitador en algunas instituciones educativas y es abogado de las unidades educativas, sobre todo de profesores del magisterio. Así que como nosotros igual les habíamos indicado, este diplomado no es que igual lo hace cualquier abogado que sabe de leyes, sino nosotros igual para poder realizar este diplomado tuvimos que ver a gente, a capacitadores igual que sepan del tema, que sepan de lo que está pasando en el magisterio. Entonces, sin más que decir, estimado Francisco, démosle la bienvenida y cualquier cosa igual le vamos a estar aquí pendientes. Que le vaya súper bien y aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisset. Gracias, estimados compañeros. Muy buenas noches con todos. Entiendo y por los saludos que pude alcanzar a leer y escuchar, están aquí profesores de las instituciones educativas públicas, algunas particulares, pero sobre todo entiendo que comparte esta emoción de estar aquí, de estar presentes, uniéndonos en diferentes partes del país. Por las actividades profesionales, por mis trabajos, yo resido en la ciudad de Quito. Sin embargo, que soy también del Oriente, porque por ahí le escuché a uno de los compañeros que enviaba un saludo desde Morona, Santiago. Por eso mi saludo fraterno a cada uno de ustedes en cada espacio que trabajan y que luchan por mejores días en nuestro sistema educativo. Y evidentemente también agradecerles a la institución de educación superior que da el aval académico a esto y sobre todo al Magisterio Ecuatoriano, a la Unión Nacional de Educadores en sus directivas provinciales y nacionales que han hecho un gran esfuerzo para poder realizar este ejercicio de capacitación y de superación con la finalidad de tener profesores mejores capacitados y en el caso que nos trae aquí a colación, profesores en conocimiento y mejores concienciados de los derechos y de... Estimado Francisco, se le apagó el micrófono, por favor. Perdón, no sé en dónde me quedé. Bueno, les estaba No fue saludando. mucho. Sí, gracias, Lisel. Les estaba saludando. En todo caso, un agradecimiento también fraterno a la UNE, a sus directivos por el esfuerzo grande Esto que sí, bien desarrollan aparte. para esta situación.
Entonces, compañeros, sin más, en esta primera actividad, en esta primera clase que la tienen conmigo, ya Licen tuvo la gentileza de presentarme. Soy un abogado en libre ejercicio de la profesión que también ha trabajado en este momento por alguna situación personal con una empresa privada, pero que sin embargo la mayor parte de mi experiencia en el sector público ha sido en el sistema de educación, sobre todo en el sistema de educación superior, y digamos siempre una cercanía con las organizaciones sociales y en el trabajo diario también patrocinando sobre todo a varios profesores a lo largo también del país con algunas situaciones muy particulares. Eso nos ha permitido tener algún conocimiento un poco de las realidades de cada situación en territorio y también los problemas que pueden afrontar ustedes. En esta primera actividad, en esta primera clase, espero que no sea muy aburrida. Vamos a tratar de ver algunas cosas que son más de derecho. Y con el avance de las clases vamos a ir aterrizando ya en los derechos específicos que atañen a los docentes, que les benefician a los docentes. Y espero finalizar la próxima semana, compañeros, con una clase, digamos, va a ser muy difícil, pero la idea sería realizar una clase práctica con algunos ejemplos, ojalá lo más cercanos a la realidad posible de cada uno de ustedes, de cada uno de sus espacios, en el que nos encontremos confrontando lo que hemos visto aquí respecto de las normas y de la realidad del caso que podamos presentar. La intención final de aquello será poder identificar algunas situaciones, digamos, de riesgo, de beneficio y de oportunidad en el cual nos enfrentemos utilizando lo que aquí podamos revisar. Entonces, en esta primera ocasión, queridos profesores, vamos a revisar algunas normas y qué es lo que comprende nuestro sistema. Ahora voy a compartir. Les ruego me indiquen si es que ahora pueden ver lo que estoy proyectando. Sí, sí se ve. Perfecto. Eh, Creo que se está proyectando. ¿Se está proyectando ahora un Word o la presentación? Un Word. No, sí estamos bien con la presentación, estimado Francisco. Ok. Sí, muy buenas noches. Bien, compañeros, entonces el tema que nos ha incorporado esta noche es el derecho a la educación y al trabajo en el Ecuador. La intención de este módulo es que podamos tener un análisis de los derechos fundamentales y la aplicación en el contexto educativo y en el contexto laboral. Y para ello vamos a tener evidentemente que centrarnos en nuestra Constitución de la República y normativas internacionales. En esto hemos de precisar que cuando hablamos de derechos fundamentales estamos hablando de derechos de dignidad, estamos hablando de derechos de las personas y cuando hablamos entonces o nos referimos a cómo aplicamos de eso en nuestro contexto, habrá que identificar cuál es nuestro contexto laboral, en dónde estamos nosotros situados y evidentemente esto nos llevará a profundizar en el sistema educativo. La Constitución y las normas internacionales en derecho conocemos como la batería de normas o la batería de constitucionalidad, es decir, todo el conjunto de normas que promueven el ejercicio de los derechos. Y los derechos son ejercidos por las personas y cuando tenemos ciertas actividades podremos identificar que evidentemente habrán derechos que nos aplican y otros que no nos aplican. Las normas internacionales y la Constitución son generadores de derechos y las normas internacionales además vienen a nuestro país porque el país suscribe acuerdos o protocolos, alianzas a nivel internacional y esas cartas que se suscriben en el exterior, digamos, también forman parte del ordenamiento jurídico interno y cuando hablamos sobre todo de derechos estamos hablando de que esas normas, si son más beneficiosas, podrían estar inclusive sobre la Constitución. Una cosa bien rápida que ustedes lo conocen, en el país manejamos un sistema piramidal de jerarquía normativa. Entonces decimos siempre que la Constitución está arriba,
y bajo la Constitución están los tratados y convenios internacionales y luego vienen algunas leyes orgánicas, leyes ordinarias y otras regulaciones. Pero cuando hablamos del ejercicio de derechos, en ciertos casos específicos diríamos que esta situación de que la Constitución está sobre todas el resto de normas, diríamos que las normas internacionales, los tratados de derechos humanos podrían prevalecer sobre la misma Constitución. Un tema muy general. Pero la educación es un derecho constitucional. La Constitución consagra este derecho constitucional. Entonces, cuando hablamos del derecho fundamental a la educación, ahí nos referimos a que el artículo 26 de nuestra Constitución de la República establece que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado ecuatoriano. Luego nos enfocamos y para revisar un poco más a detalle, el artículo 26 en su texto íntegro señala que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal. Garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Es decir, nos encontramos ante un sistema que protege la educación y que busca que la educación sea un pilar fundamental del desarrollo de nuestra sociedad. Hemos encontrado también que la misma Constitución, a renglón seguido, nos señala que debe existir un desarrollo holístico, es decir, la educación no está enfocada en el progreso en el progreso de asuntos materiales o económicos per se, sino principalmente centrada en el ser humano, con la finalidad de garantizar ese desarrollo holístico, enfocado siempre centrado en el respeto a los derechos humanos. Me salté. Entonces, cuando hablamos de que la Constitución nos dice que se centrará en la educación en el ser humano y que tiene que garantizarse este desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, se extiende también al medio ambiente sustentable y a la democracia. Son principios que se van regulando y que se van creando en el sistema educativo. Y se amplía un poco más la Constitución al señalar que la educación, dentro de este proceso o de este pensamiento holístico de progreso, tiene que ser participativa, tiene que ser obligatoria, existe una interculturalidad en la educación, tiene que ser democrática, tiene que ser incluyente, diversa y tiene que ser de calidad y de calidez. Además, nos propicia impulsar la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz. Nos amplía muchísimo y nosotros nos enfocamos siempre en lo que estamos haciendo. Porque además la educación tiene que estimular el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. Entonces, así es que, digamos, se trabajó con un pensamiento, y la Constitución lo refleja, y señalando que esta educación es indispensable para el conocimiento. La educación como un proceso social, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. Por ello es que se indicaba que por ello es que se indicaba que evidentemente la educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de las sociedades. Encontramos los derechos humanos, por eso es que se identifica a la Constitución nuestra como una Constitución garantista. Identificamos a los derechos humanos como un eje transversal en toda la Constitución. Encontramos a los derechos como un eje transversal. La Constitución nos señala que que los derechos son de igual jerarquía. Sin embargo, ya como hemos dicho, me ratifico en la idea anterior, como hemos dicho, habrán derechos que evidentemente nunca son totales, pero habrán derechos que en determinados momentos
son y no son aplicables para cada caso concreto. Y con esto entonces la educación siendo un derecho fundamental que busca un desarrollo holístico integral del ser humano, es que entonces también señala nuestra Constitución que la educación tiene que responder al interés público, garantizando el acceso universal y gratuito de la educación. Y aquí encontramos entonces también algunas particularidades. ¿Cuáles son esas particularidades? La educación tiene que responder entonces al interés público y eso nos dice que no estará en contraposición al servicio de intereses individuales y corporativos. Recordemos entonces el ser humano como eje central y por ende sus derechos. Se tiene que garantizar el acceso universal, la permanencia, la movilidad y el egreso, sin discriminación. Y también la Constitución consagra la obligatoriedad de la educación en el nivel inicial, en el básico y en el bachillerato. La educación superior, si bien todavía arrastra este principio de gratuidad, ya no es obligatoria. Es derecho entonces de toda persona y de la comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende, y el Estado tiene la responsabilidad de promover el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. Y también se reconoce, evidentemente, y eso nosotros lo conocemos, que estas formas de educación, el aprendizaje se podrá desarrollar de formas de escolarizada y no escolarizada, de acuerdo a las regulaciones del ente central. La educación es pública, o la educación pública más bien, tiene que ser universal y laica en todos sus niveles. Y como habíamos señalado, gratuita hasta el tercer nivel inclusive. Me quedé, creo que colgado. No sé quién, estoy en la educación como derecho constitucional. Sí, No, ya, ok, Sí. ya avancé, ya avancé. Sí lo vemos, ¿no es cierto? Perdón, no podía avanzar a la siguiente lámina. Entonces, dentro de esta gama de derechos, encontramos también libertades, encontramos beneficios, y uno de los elementos principales como principio del sistema de educación es la libertad de enseñanza, y vamos aterrizando un poco ya en el ejercicio docente. Y encontramos que la libertad de enseñanza es una garantía estatal que está recogida en el artículo 29 de nuestra Constitución. Garantiza esta libertad de enseñanza, la libertad de cátedra, incluyendo el derecho de aprender en la propia lengua y cultura, como habíamos ya observado en artículos anteriores. Pero ¿qué nos amplía también, o qué deberíamos también identificar aquí? La libertad de enseñanza, la libertad de cátedra y el derecho de las personas a aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Y con ello también. Entonces, nuestros padres o representantes tienen la libertad de escoger para nuestros hijos una educación acorde a los principios, acorde a sus creencias y acorde a sus opciones pedagógicas. Eso incluye entonces la libertad de enseñanza que observamos hasta este momento. ¿Qué implicaciones tiene? La libertad para crear y dirigir centros educativos. Existe una libertad de los docentes en su práctica individual y un derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos. Y eso creo que lo vivimos en cada espacio de nuestra experiencia y de nuestra práctica. Pero la libertad de enseñanza también tiene algunos elementos. Y entonces encontramos, vamos a analizar por el tema del tiempo, vamos a analizar ciertas, digamos, elementos muy básicos, porque ustedes evidentemente van a tener mayor profundidad en este conocimiento. Y entonces la libertad de enseñanza, hablamos de una libertad pedagógica. Y eso nos permite elegir métodos de enseñanza, nos permite desarrollar las capacidades
y las formas en las cuales nosotros enseñamos, las estrategias, las técnicas que podamos aplicarlas en el aula. Desarrollar enfoques pedagógicos propios, de acuerdo a lo que establezca el profesor o institucionalmente de diferentes opciones educativas que tenemos en el país. Pero esta libertad también nos permite promover el pensamiento crítico, que es lo que se viene promoviendo, digamos, desde algunas instancias. Sin entrar en temas políticos, digamos que ahí tenemos entonces la participación activa del gremio docente para promover un pensamiento crítico de discusión de las situaciones, de los derechos, de las leyes que benefician o que podrían perjudicar al magisterio ecuatoriano. Y hemos encontrado ahí un sinnúmero de ocasiones en las cuales el magisterio ha podido ser partícipe de los avances en la legislación. Y a ello me voy con un ejemplo muy claro, que es justamente las reformas de la Ley Orgánica de Educación del año 2023. Pero esta libertad, recordemos compañeros, no es absoluta. Como habíamos dicho, ni siquiera los derechos pueden ser absolutos y algunos derechos tienen limitaciones. Por lo general, la limitación está enfocada al derecho ajeno. Pero entonces la libertad pedagógica, recordemos que tiene que respetar el currículo nacional, los principios constitucionales y las políticas educativas del Estado. Las políticas educativas del Estado emitidas desde la instancia ministerial, desde el Ministerio de Educación u otras relacionadas con el sistema de educación, que finalmente también terminan con la elaboración de un currículo nacional estandarizado, único, que tiene, digamos, impartido en todo el sistema. Y que sobre eso nos basamos y que sobre eso podemos modificar ciertas situaciones que están a su alrededor. Y los principios constitucionales, nuevamente recordemos, principios que están alineados principalmente con el enfoque de protección de los derechos. Y los derechos principalmente como derecho privilegiado de los niñas, niñas y adolescentes. Cuando hablamos también de un pluralismo ideológico que se circunscribe dentro de la libertad de enseñanza, encontramos que este pluralismo ideológico protege o viene a proteger la diversidad de los enfoques pedagógicos, la pluralidad de ideas y la ausencia de la imposición ideológica por parte del Estado, que extremadamente relevante. Y esto, como habíamos dicho, se conecta nuevamente con el principio constitucional del Estado constitucional de derechos y justicia. Y aquí un breve paréntesis. Hemos escuchado muchísimo que la constitución anterior se llamaba Constitución Política del Ecuador, o simplemente constituciones anteriores como la Constitución del Ecuador. La Constitución evidentemente ha sido apellidada, se le ha puesto un- una identificación superior a la actual, a la que está actualmente vigente, como una constitución que promueve un Estado constitucional de derechos y justicia. La constitución anterior señalaba que es una constitución de derecho, es decir, en donde prevalece las normas y en donde prevalece un estado de normas y un estado de la situación que tiene que regirse con base en las leyes. Esta constitución identifica a las normas como un sistema de control o de guía para nuestro diario convivir. Pero sobre las normas, sobre las leyes, está la justicia. Y para que exista justicia, entonces tienen que ser respetadas y tienen que ser ejercidos los derechos. Por ello es que hablamos de un Estado constitucional de derechos, ya no de derecho, y justicia. Para que exista justicia, tiene que existir derechos. Para que exista justicia, se tiene que permitir o se tiene que asegurar el ejercicio de los derechos de las personas en forma individual y colectiva. Existe una dimensión jurisprudencial también sobre el tema, ¿no? Los problemas del magisterio, los problemas de los docentes no han estado alejados de la justicia ecuatoriana. Pero aquí en un breve rezago,
es importante decir que la libertad de enseñanza no significa la ausencia de la regulación estatal. En el sistema de educación en el que nos encontramos finalmente es regulado y controlado por el Estado. En el sistema de esto podríamos diferenciar que en el sistema de educación superior, que encontramos la autonomía universitaria, tenemos instituciones de regulación, de coordinación interna del sistema, de evaluación, pero no tenemos una institución estatal de control, que en teoría o en la práctica el Ministerio de Educación sí la ejerce sobre las instituciones de educación o sobre las unidades educativas en donde nosotros trabajamos. Y esto se alinea con un principio constitucional nuevamente que busca. ¿Qué es lo que busca el Estado? Ejercer o mantener o ejecutar esta obligación de garantizar la calidad y el acceso a la educación. Bien o mal, nosotros tenemos nuestra crítica y nuestros criterios, pero finalmente esto es lo que se busca. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la calidad y el acceso a la educación. Y es por eso que se busca, se intenta, la Constitución trata de llegar a que exista un equilibrio entre la libertad educativa y y este control estatal del sistema educativo. Y es por eso, estimados compañeros, que en esta primera etapa de la intervención, yo quisiera señalar que existe un trabajo diario del profesor. Y este trabajo diario del profesor nos alinea con la ejecución de un derecho fundamental y un eje estratégico del Estado. Es decir, quien finalmente ejecuta, quien finalmente está buscando o hace que se aplique o hace que sea posible o real lo que establecen los artículos constitucionales en los que se nos señalan que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo, que buscamos un desarrollo o un crecimiento holístico de la persona, de los niños, niñas y adolescentes, que buscamos un desarrollo como sociedad en el sistema de educación, finalmente responde al trabajo diario del profesor como un ente ejecutor que busca o que hace factible que este derecho fundamental o que estos derechos fundamentales sean aplicados y que una vez que los derechos fundamentales sean aplicados con una sociedad educada, podamos construir o que este sistema educativo sea un eje estratégico para el desarrollo de nuestra sociedad, para el desarrollo en general del Estado ecuatoriano. Luego tenemos un segundo elemento, porque la educación no es solamente un derecho. La educación también viene a ser un servicio público. Y luego nosotros vamos a identificarnos también que no solamente la educación es un servicio público, sino que nosotros somos servidores públicos, porque estamos trabajando dentro del servicio público de la educación. Y estamos trabajando además dentro de la institución pública que supervigila, que es el ente rector del sistema de educación superior. El artículo 345, en este sentido, de nuestra Constitución, define la educación como un servicio público impartido por instituciones públicas, fiscomisionales y privadas. Y recordarán ustedes que además, en la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ya se incorpora además en esta definición a las instituciones municipales o las instituciones de promoción municipal. Y en los establecimientos educativos se debe propiciar sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico. Y nuevamente vamos a este marco del sistema de inclusión y equidad social. Eso es lo que nos establece nuestra Constitución. Por ello es que ya en el diario vivir nosotros encontramos o vamos creando a través de los DECES o a través de otros departamentos que se busque justamente el apoyo de esta situación. Y luego vamos a ver inclusive que ya cuando hablamos de las responsabilidades del Estado, que los profesores a través o con los centros educativos tienen una responsabilidad inmensa, que es la detección temprana de requerimientos especiales en la población estudiantil. Es decir, finalmente el centro educativo a través del profesional de la educación en conjunto o en apoyo con los profesionales psicólogos o
o otros profesionales que trabajan en determinado plantel, tendremos que identificar quiénes son estudiantes que tienen requerimientos o necesidades especiales para justamente eh, lograr este sistema inclusivo, adaptativo, eh, no discrecional y amplio para nuestra sociedad. Regresemos. Entonces, es una obligación del Estado y es una obligación prestacional del Estado ecuatoriano asegurar, regular y controlar la educación, satisfaciendo necesidades educativas. Con la finalidad de encontrar un poco algunos de los objetivos del sistema de educación superior, nuestra Constitución también nos enseña o nos obliga o nos guía en su artículo 346 que debe existir una institución pública con autonomía de evaluación integral interna y externa que promueva la calidad de la educación. Y ahí encontramos también en cada nivel, ¿no? Existe una institución de evaluación interna y externa en el sistema, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que todos lo conocen porque hemos tenido muchos encuentros positivos y negativos con ellos. En el sistema de educación superior tendremos otra institución con enfoques distintos que a la final tienen que ir alineando políticas porque tiene que estar siempre concatenada el sistema de educación con el sistema de educación superior. Entonces, el INEVAL lo encontramos ahí. El INEVAL tiene su sustento constitucional en el artículo 346 de la Constitución, que luego se desarrolla, que nace y encontramos sus atribuciones, responsabilidades, limitaciones ya en la ley. Encontramos entonces que si es un servicio público y es un derecho a la educación, el Estado tiene responsabilidad con ello. Es decir, el Estado tiene que procurar la satisfacción de que este derecho y esta responsabilidad se ejercite. Hablamos de derecho de las personas y hablamos de responsabilidad del Estado. La educación es ambas cosas. Pero nuestra Constitución, ¿qué nos dice entonces que es responsabilidad del Estado? Fortalecer la educación pública y la coeducación, garantizar espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Y ahí encontramos lo que habíamos ya conversado un poco, ¿no? Que es responsabilidad de los centros de educación también la detección temprana de los requerimientos especiales. Son actividades que tienen que realizarlo los centros educativos, son actividades que evidentemente las realizan a través de su planta docente y es una responsabilidad que se va a nivel estatal, es decir, una responsabilidad del Estado. El Estado es responsable de garantizar las modalidades formales y no formales de educación. Esto con la finalidad justamente de poder ampliar el marco, poder ampliar el mundo del sistema, del alcance del sistema educativo. Esto con una visión también de ir reduciendo brechas en los niveles de educación en la población en general. Tiene que asegurar, además en la educación, en la ciudadanía, respecto de la sexualidad y del ambiente. Y ahí estábamos hablando también de otros tipos digamos, de información que tiene que incluir la educación en el sistema educativo. La sexualidad a través desde niveles muy tempranos, con los diferentes enfoques que nosotros tenemos, con los diferentes escenarios que podemos enfrentar en cada espacio de nuestra vida, y con un enfoque también muy protector. Eh, Recordemos y analicemos que en el sistema ecuatoriano, en los últimos años, ha venido una escalada de situaciones de índole de violencia sexual en el ambiente educativo. Y esto se ha ido trabajando en diferentes formas. Se han creado protocolos y manuales de atención en casos de violencia de tipo sexual o con connotación sexual, que ustedes lo conocen. Y la intención es entonces evitar estos escenarios adversos
con un poco más de educación a la ciudadanía en eso. La ciudadanía, nuestros valores, nuestros principios, lo que somos como ecuatorianos y evidentemente la protección y el respeto al medio ambiente. Y acordémonos que además de cuando hablamos también de medio ambiente podemos enfocarnos en derechos de la naturaleza, que es una innovación de nuestra Constitución y que ello ha hecho que además con algunos avances en materia jurisprudencial, seamos los ecuatorianos del derecho ecuatoriano constitucional muy estudiados a nivel internacional con este elemento. Es responsabilidad del Estado también garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo en todo el proceso educativo. Y eso lo vamos analizando, ¿no? Porque en cada edad vamos viendo cuál es la necesidad educativa y cómo nosotros nos enfocamos en cada ciclo de la vida con las necesidades eh, respectivas. Es responsabilidad del Estado también erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo. Encontramos un sinnúmero de formas de violencia y encontramos que además en una sociedad que todavía es violenta y que todavía no respeta eh, muchos escenarios, que todavía trae rezagos del pasado respecto de la violencia institucional en la que vivimos, es obligación también del sistema educativo y del Estado ecuatoriano incentivar o promover mecanismos que tiendan a esta erradicación de violencia en el sistema. La erradicación del sistema de la violencia en el sistema educativo finalmente será la erradicación de la violencia en la sociedad, porque lo que entendemos o lo que tenemos en en la universalidad del sistema educativo, lo tendremos y lo reproduciremos también en la universalidad de nuestra sociedad. Y una cosa que, digamos, podría ser de las más lógicas quizás, es responsabilidad del Estado erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital. Recordemos que además depende de cada persona, el desarrollo intelectual de cada persona, el desarrollo psicosocial de cada persona. Podremos identificar, nos alineamos nuevamente a detecciones de requerimientos especiales, podremos alinear o identificar también diferentes formas de crecimiento educativo en las personas, de nuestros estudiantes. Es responsabilidad también del Estado incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo. Evidentemente, en un mundo globalizado no podemos estar alejados de las tecnologías de la información, de la comunicación en el proceso educativo. Es responsabilidad del Estado garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe. Parte del sistema de nuestro sistema educativo es garantizar la educación intercultural. Ahora bien, esto tiene muchos problemas, muchas deficiencias, se ha criticado y el Estado ecuatoriano ha dicho que hay muchos problemas respecto del acceso o de la facilidad en educación intercultural, sometiendo a problemas de índole económico. Es necesario identificar siempre que es responsabilidad del Estado garantizar este sistema de educación intercultural. Y evidentemente ahí, digamos, el idioma oficial para el intercambio de culturas, para nuestros conocimientos, en general será el castellano. Pero habrá que respetar y habrá que incentivar además esta educación intercultural. Es responsabilidad del Estado asegurar que se incluyen los currículos, y esto se lo dice de manera progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. Esto, digamos que lo podría trabajar como una temática sumamente importante porque es una de las situaciones o victorias de, de algunas comunidades, pueblos y nacionalidades que todavía intentan o que el Estado ecuatoriano tiene que rescatar todavía como parte de su patrimonio las lenguas que ellos todavía poseen. Y en el Ecuador tenemos una riqueza ingente respecto de este tema. Es responsabilidad del Estado también garantizar la participación activa de los estudiantes, familias y docentes. Hay una comunidad estudiantil, hay una comunidad educativa, hay una comunidad del sistema en la que interactúan los estudiantes, las familias y los docentes.
Por eso es que hemos dicho desde el inicio que la educación es un proceso de construcción social. Los estudiantes no pueden aprender solos con los docentes, los estudiantes no pueden aprender solos con las familias, los docentes no podrían trabajar únicamente con las familias para que puedan aprender sus estudiantes. Hay una comunidad en construcción, en formación, en educación. Es responsabilidad del Estado garantizar bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas las personas tengan acceso a la educación pública. Habíamos hablado, recuerden que es una obligación la educación, pero si nosotros señalamos que es una obligación la educación, el Estado tiene que responder entonces con una educación de calidad, accesible, pero siempre y cuando también esta educación, para que sea accesible, tendría que ser pública. Hablamos de ahí, podemos hablar muchos temas también económicos de presupuestos, de si el Estado ecuatoriano ha sido responsable o ha respondido ante esta responsabilidad del Estado respecto del crecimiento que la Constitución manda del financiamiento para el sistema educativo. Eso evidentemente no ha sucedido y es un tema muy aparte, pero eso refleja algunos de los problemas que todavía tenemos en el sistema educativo. Bueno, ustedes, queridos compañeros, ¿cuál es su rol fundamental? Los docentes son los prestadores reales del servicio educativo, garantizando de manera decisiva el ejercicio de derechos de los estudiantes. Aquí hemos encontrado un pequeño esbozo de Lorenzo Cotinio. Los docentes son los prestadores reales del servicio educativo, garantizando de manera decisiva el ejercicio del derecho de los estudiantes. Los estudiantes desarrollan efectivamente sus derechos en el sistema educativo a través de mecanismos de metodologías de enseñanza que los comparten, los conviven con sus profesores. De eso me parece que no hay forma de alejarnos o de discutir. Entonces, el artículo 349 de nuestra Constitución, habíamos hablado de Constitución garantista. Entonces dice, garantiza al personal docente estabilidad, formación continua, mejoramiento pedagógico y una remuneración justa, reconociendo su importancia sustancial. El artículo 349 de la Constitución, entonces, dice que el personal docente, que el Estado tiene que garantizar al personal docente en todos los niveles y modalidades estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico. Una remuneración justa de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos y evidentemente ordena, que es lo que sucedió en el año 2023, que la ley regule la carrera docente y el escalafón, que establezca un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Y evidentemente obliga además al ente rector del sistema de educación a establecer políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. Vamos un poco analizando esta situación. Estabilidad. El Estado es responsable entonces de promover los concursos. El Estado es responsable de establecer una estabilidad o un sistema estable para los docentes, hablando de la estabilidad en su remuneración, en el lugar en donde trabaja, en las actividades que realiza. Es responsable de la actualización de la formación continua y del mejoramiento pedagógico y académico. Hay asumido un rol protagónico también algunas organizaciones como esta, que buscan estos espacios con la finalidad de implementar, de mejorar, de apoyar en el perfeccionamiento o en la actualización de los profesores. Y ustedes podrán indicar si es que el Estado ha estado también a la altura de mantener siempre cursos de actualización, de mantener vigente cursos de formación continua, de establecer mecanismos para el mejoramiento pedagógico y académico de los profesores, tomando en cuenta que esto nos lleva finalmente a tener un profesional de la educación mejor preparado frente a sus estudiantes.
con vista nuevamente a todo el desarrollo o a lo que aportamos en el desarrollo de la sociedad a través del ejercicio de derechos de los niñas, niños y adolescentes. Remuneración justa. Existe un proceso de homologación o existe un proceso de homologación salarial o de equiparación, mejor dicho, que promueve las reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que lo que buscó, y así lo señaló la Corte Constitucional, ojalá podamos analizarlo eso con mayor detenimiento en otro momento, que promovió una equiparación del sector público a la remuneración de los docentes. Es decir, se estableció, la Corte mismo identificó que los docentes estaban por debajo de a pesar de ser servidores públicos, estaban recibiendo remuneraciones menores o inferiores a las del resto del servicio público. Y entonces estableció las categorías docentes que antes estaban reguladas en otra norma inferior. Se establece el sistema escalafonario de las categorías eh, y con la remuneración respectiva. Después de ello tenemos ya reproducido en el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y en los acuerdos ministeriales que los emitió en ese tiempo y que luego fueron ratificados en el Ministerio de Educación, que crearon requisitos adicionales que no estaban contemplados en la ley para acceder a la equiparación salarial. Sobre este tema se ha criticado enormemente. Digamos que formo parte de un grupo de profesionales del derecho que hemos criticado enormemente que si la ley establece un derecho o el ejercicio de un derecho a través de normas inferiores se establezcan requisitos que no están contemplados en la ley. Eso violenta el principio constitucional de legalidad, de reserva de ley, que en términos prácticos es respetemos lo que está en la ley y la modificación de la ley únicamente la puede realizar la Asamblea Nacional porque así establece la Constitución. El presidente de la República tiene una potestad para expedir reglamentos de la ley. Este reglamento de la ley no puede estar por sobre la ley o no puede contradecir a la ley, no puede reformar la ley. Y si creamos condiciones distintas de la que está ya en la ley, entonces evidentemente hay una confrontación entre ambas normas y debería ser aplicada uno, la de mayor jerarquía, que sería la Ley Orgánica de Educación, y luego dos, por ejecución, por cumplimiento de la norma constitucional, debía haberse aplicado la norma más favorable. Eso lastimosamente no sucedió. Como un recuento, cuando se discutía la reforma sobre este tema de equiparación salarial para buscar una remuneración más justa, el Ministerio de Educación señaló a la Asamblea que existían alrededor de 170.000 profesores que se verían beneficiados de la equiparación salarial y eso inflaría las cuentas del Estado de forma enorme, insostenible, por lo cual esto no debería ser aprobado por la Asamblea. Se aprobó por la Asamblea después de todo el trajín que ustedes conocen, en el cual hubo inclusive una huelga de hambre. Se tuvo que exigir derechos a través de los jueces constitucionales en la Corte Constitucional, que es la Corte de Protección de Derechos más alta que tiene el país. Y se identificó evidentemente que era necesario y justo que los docentes accedan a esta remuneración, pero cuando se aprueba la reforma y se publica las reformas de la ley, se equiparan a 112.000 docentes, utilizando un sinnúmero de situaciones que para nuestro criterio fueron completamente desviadas de la norma. Entonces, los 170.000 que había identificado inicialmente el ministerio tampoco existían. O si existían, entonces simplemente se intentó dejar de lado a 50.000 o 60.000 profesionales para la equiparación salarial con un único fin de ahorro en la caja fiscal. Una pequeña crítica que, digamos, queda ahí para la discusión, ojalá en otro momento. La ley establece también la profesionalización. Cuando hablamos de las escalas, también hablamos de los requisitos que cada categoría debe tener para seguir ascendiendo en la escala o en las categorías docentes. Y hablamos también del desempeño y los méritos académicos respecto de los títulos alcanzados, de los cursos realizados, y en cada nivel vamos teniendo diferentes requisitos con muchas críticas que las he escuchado y evidentemente la legislación tiene que ir perfeccionándose sobre la base de una discusión
del sistema educativo. Entonces, la ley lo que intenta finalmente con esta situación es regular la carrera docente y su escalafón, que lo empieza a hacer recién desde el 2023, y intentando también, ¿no?, buscar un sistema nacional de evaluación del desempeño. Entonces, compañeros, hasta el día de hoy se ha planeado esta primera clase introductoria en la cual podamos fijar en qué constituye la educación en nuestro país, en qué se instaura o en dónde debería situarse la educación en nuestro país. ¿Cuál es el desarrollo real que se busca a través del sistema educativo, basándose siempre que es un derecho y con la finalidad de un desarrollo integral o un desarrollo holístico? Las responsabilidades que tiene el Estado y dónde se implanta el profesor o el profesorado del ecuatoriano, el magisterio ecuatoriano, en ese sistema tan amplio. Se programa que para la siguiente clase podamos aterrizar algunas situaciones ya de derechos también, y vamos a ir implementando también algunos casos prácticos con la finalidad de poder en algunos escenarios identificar cómo podemos responder ante ciertas circunstancias. Así es que, compañeros, entiendo yo que hay algunas consultas en el chat. No sé si Lisset, vamos, ¿cómo trabajamos ahí? Son varias. Hay críticas a Educaempleo. Hay un sinnúmero de críticas al sistema y al manejo que se puede dar, ¿no? Recordemos que siempre la política de la educación va a estar centrada en el Ejecutivo. Y por eso es importante que nosotros entonces identifiquemos cuál es la política del Ejecutivo, porque la política del Ejecutivo lamentablemente podrá guiar también respecto del cumplimiento o el no cumplimiento de los ejercicios o de las responsabilidades que tiene el sistema educativo para con el sistema o para con los estudiantes. Tengo yo un sinnúmero y un millón de críticas por la experiencia y por el trabajo que hemos desarrollado con los compañeros de la UNE en muchos escenarios. Entonces, hay mucho y lo que cortar. El tema de equiparación salarial, el tema de reclasificación, el tema de recategorización y también ya la ejecución de estos derechos y garantías en cada uno de los espacios, me refiero a cada uno de los distritos que se han aplicado de forma distinta. Mecanismos, por ejemplo, de prevención de violencia en diferentes distritos y cómo se los aplica ya en las unidades educativas. Mecanismos ya de protección real, de sustanciación de sumarios o procedimientos administrativos con fines sancionatorios, un sinnúmero de situaciones que habría que ir analizando, pero que básicamente lo que queríamos es dejar en este primer encuentro, lo que es el sistema de educación superior para nuestra Constitución. No sé si ahí podemos quizás tener alguna consulta, alguna duda. Se les invita también a trabajar un poco en la plataforma, en las actividades que estaban ligadas. Es importante identificar o poder tener algunas líneas de respuesta respecto de lo que hemos conversado del derecho a la educación y del derecho como un servicio público. Y cómo las dos se alinean, ¿no? El derecho es intrínseco a la persona humana. El derecho a la educación es parte consustancial de las personas. Y luego se desarrolló en la Constitución, que es un eje trascendental para el desarrollo de la sociedad y del Estado. Y si es un eje transversal para el desarrollo de la sociedad y del Estado, entonces el ecuatoriano tiene que ser responsable de algo y por eso es que se convierte también en un servicio público. Un servicio público que presta o trata de hacer efectivo el ejercicio de un derecho que es el derecho a la educación. A veces esto parece un trabalenguas, pero ya entenderlo es fácil y ejecutarlo es completamente difícil.
porque la ejecución de derechos en este país demanda efectivamente la responsabilidad de los gobernantes, demanda efectivamente que esa responsabilidad venga acompañado con presupuestos y con políticas que permitan hacer efectivo estas situaciones. Y en el camino ustedes saben que hay a veces muchas complicaciones. Así es que eso es, queridos compañeros, estoy presto siempre a atender sus inquietudes. Vamos trabajando con este tipo de situaciones en la metodología que se había planteado. Nos dicen en los centros particulares deben trabajar 8 horas, pero no homologan los salarios. Eh, Miren que hay muchos problemas con el tema de equiparación salarial. Pues, a ver, la Ley Orgánica de Educación estableció que los docentes con cierto tiempo ya de servicio y que cumplan con los requisitos que están establecidos en la ley, tengan que ser equiparados salarialmente a las nuevas escalas remunerativas que constan en la ley, ¿no? Sin embargo, en el reglamento, primero en el de, y esto es más complejo todavía, primero en el acuerdo ministerial que se emitió para la aplicación de la equiparación salarial por el tiempo perentorio que daba la ley, y luego ratificado en el reglamento de la ley, se establecen nuevos requisitos. Y uno de los requisitos principales que se implementó fue que los títulos de terminales de tercer nivel y de posgrado tenían que estar enfocados directamente o tenían que estar en el campo de la educación. Esto con base en lo que establece la clasificación internacional normalizada de la educación. Este es un requisito que no estaba necesariamente contemplado y ahí ustedes conocerán que tenemos en el sistema educativo y así se lo permitió en regulaciones anteriores que accedan profesionales de distintas áreas, digamos, de abogados, de economistas. Hay algunas áreas profesionales de áreas técnicas o de las ingenierías con formación en educación superior ya de pedagogía, de enseñanza o de otras maestrías en educación, pero que los vieron truncados a ellos y los pusieron en un grupo eh, que fue limitado y que, digamos, hasta ahora no se ha resuelto ese inconveniente como les había dicho, con el único fin de proteger una caja fiscal. Entonces, hay muchas críticas ahí. No sé en el tema de centros particulares, evidentemente habría que revisar el tiempo de trabajo autónomo, el tiempo de preparación de clase, que son temas y muy particulares que habría que irlos revisando uno a uno. Entiendo ya que les han enviado también que el link para realizar las tareas del diplomado. Muchas gracias, compañeros. Se necesita una remuneración justa y que el ascenso de categoría sea automático de acuerdo al tiempo de servicio y de acuerdo al tiempo de servicio y de acuerdo a lo que establece la ley. Es decir, la ley así fue súper clara al señalar determinados derechos o determinados beneficios que debían cumplirse para los profesores. Sin embargo, desde el sistema central ha habido una posición de tratar de impedir que la mayoría de personas accedan a este tipo de situaciones. Eso es grave. Digamos, un profesor que está en la categoría D tiene un sueldo determinado de $1,412 y en algunos lugares yo he visto acciones de personal del profesor X que está en la categoría de paréntesis A, cierro paréntesis. Yo busco en la ley y la verdad eso no existe. Y ese paréntesis A paréntesis lo hace porque ese profesor está recibiendo una remuneración de $1,200. Entonces, hay un sinnúmero de situaciones completamente irregulares y ahí me voy a echar la culpa de algo porque yo pertenezco a ese sistema. Y es que lastimosamente en muchas ocasiones nos obligan a acudir al sistema judicial y el sistema judicial, nuevamente, repito, lastimosamente, no está tampoco a la altura de la resolución de los casos, pues encontramos juicios en exceso largos, tediosos y que son desgastantes además.
Y eso implica entonces también, digamos, responsabilidades económicas, la erogación de recursos que no estaban programados para esa situación. Es un poco complicado. Eso es, queridos compañeros. La IA es costosa y aún el país no sabe cómo mismo emplearla. Hay intentos empíricos de aplicación, seguimos dictando clases y tareas escolares. Y el tema de inteligencia artificial es uno de los elementos que tenemos lo que los profesionales empezar a utilizarlos en la mejor forma posible, ¿no? Es decir, las actualizaciones globales tienen que ir acompañadas de la actualización en campo. Los profesores, los abogados, los ingenieros, y esto es una situación muy generalizada que empezamos a utilizar nuevas herramientas con la finalidad de mejorar los procesos, en este caso los procesos educativos. De eso no nos podemos alejar, no hay laboratorios, hay un millón de problemas, compañeros. Entonces yo creo que con eso, no sé si hay alguna otra situación. Veamos, tengo por acá algunos nuevos comentarios. Ah, ya les enviaron nuevamente el link para las tareas. ¿Qué pasa con las denuncias en temas de connotación sexual cuando el alumno dice un acto y el profesor indica que es mentira? ¿Cómo defendernos si siempre se sanciona y se acogen a interés superior del menor? El interés superior del menor definitivamente tiene que ser siempre observado en todos los escenarios y en todas las circunstancias. Yo les voy a decir una situación de criterio muy personal. Hay mecanismos legales de protección para no solamente hablar de los niños, niñas, adolescentes, sino también de las mujeres. Y tenemos estos dos sistemas de protección legales, sistemas de protección legales, porque todavía vivimos en una sociedad violenta y todavía hay casos alarmantes eh, que, que nos exige como sociedad mantenerlos en vigencia. Sí hemos encontrado muchas situaciones en las cuales se podrían vulnerar derechos de los profesores en algunas situaciones relacionadas con elementos o eventos de violencia y que tengan una connotación sexual. Hemos trabajado en algunos casos en los cuales hemos identificado que hay un mal proceder por parte del distrito, no necesariamente un mal proceder por parte de los profesores o profesoras, y es necesario tener mayor capacitación y rigurosidad en la supervisión y en la sustanciación de los procedimientos administrativos. Si bien los procedimientos administrativos tienen una norma muy específica para la regulación, perdón, para sustanciación de este tipo de procedimientos con los cuales se busca identificar si es que en realidad existió la materialidad de la infracción, es decir, si es que en realidad existió una persona que puede haberse visto afectada con un hecho de violencia y si es que eso sucedió, es preciso encontrar y determinar con suma claridad, sin temor a duda alguna, quién es el responsable de aquello. Lastimosamente, los procedimientos no todos han sido extremadamente bien llevados. Hay algunos distritos o hay algunos funcionarios que consideran que cuando existe una denuncia, y sobre todo de connotación sexual, tienen que formalmente hacer una audiencia y que vayan las partes, que presenten pruebas, luego que se realice la audiencia de sustanciación de pruebas y ya tienen redactada la resolución sancionatoria. Y hemos encontrado también otros departamentos que, digamos, se han capacitado un poco más, que analizan con mayor detenimiento y mayor responsabilidad su puesto y su profesión y el proceso de investigación, cuidando siempre el derecho de los niños, niñas y adolescentes, se lleva de tal forma que se ha podido determinar que no necesariamente ha existido un hecho de violencia y sobre todo de ese tipo. Y lo ideal es eso, llegar a la verdad. Si es que hay un hecho de violencia y una persona responsable, tiene que ser sancionada. Pero si es que eso no ha sucedido, también tiene que darse la luz de que esa persona evidentemente no cometió ese hecho. Tomando en cuenta que además una infracción de connotación sexual es sancionada con el máximo rigor de la ley, ¿no?
que deviene no solamente en la destitución del puesto y que luego no va a poder conseguir trabajo en el sistema público porque queda marcado esa situación, sino que además deviene también en una investigación fiscal ya a nivel penal, que implica otras responsabilidades que podrían eh, recaer sobre esta persona. Entonces, son elementos extremadamente delicados que siempre hay que analizarlos con pinza y caso a caso. Esto es, queridos compañeros, entonces, para mí ha sido un gusto enorme poder compartir con ustedes el día de hoy. El día de mañana nos veremos a la misma hora, y espero poder revisar algunas de las ideas, algunas de las consultas que tienen y ver cómo las vamos concatenando con lo que nosotros tenemos ahora en nuestra programación, en nuestros temas para ser tratados. Si hay alguna situación adicional, queridos amigos organizadores, si no, de mi parte sería todo por el día de hoy. Gracias, compañeros, a quienes nos mandan un like y un que estuvo chévere la clase. Trataré de hacerlo mejor para el día de mañana. Un abrazo para todos. Muchas gracias. De Gracias a antemano, muchas ustedes. gracias, estimado Francisco. Para nosotros igual es un gusto saber que tenemos los capacitadores como usted. Estimados estudiantes, comentarles que el día de hoy, más o menos a las 10 de la noche, 10 de la noche se les abre ya la plataforma, entonces estar pendientes, ahí se les va a subir todas las actividades, igual que ustedes tengan que realizar, ¿ya? Entonces recuerden igual que para poder culminar estas actividades, tenemos igual hasta la próxima semana que terminaría ya el módulo 2. Entonces, cualquier cosa estamos pendientes, estimados compañeros. Recuerden que todavía los que no tienen activados la plataforma tienen que mandar ustedes un mensaje al correo con los datos que se les ha señalado para que les puedan activar la plataforma. De antemano, muchas gracias, que tengan una buena noche. Una linda noche con todos. Gracias. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, que tengan una excelente